En el colectivo también se discute sobre política. El análisis del ámbito local con Alexis Grierson. Cinco minutos faltan para llegar a las 11 y como estábamos escuchando, que nos sorprendió porque parecía que era algo nuevo, pero se sube al colectivo en esta ocasión Alexis Grierson con su columna de política local de todos los lunes. ¿Cómo estás, Alexis? ¿Cómo andas? Buen día. Gratamente sorprendido y muy contento por este reconocimiento que me han hecho en vida, que es importante. Y no tengo spot. Sí, ahí. Lo logré. Sí, y dice tu nombre, todo. Sí. Ya me reconocen como persona. Bien. Bueno, muchas cosas pasaron este fin de semana, Sí. mucha política activa en la ciudad y en los alrededores también. Sí, uno lo dice contento, pero en realidad está cansado. Sí, con la particularidad de que este fin de semana fue quizás el de mayor contenido político. Si bien en la semana pasaron un montón de cosas, una de ellas fue la elección de la Facultad de Ciencias Sociales, Sí. Que da el puntapié inicial a las elecciones, por lo menos de la sede de la Barría. Ya se habían desarrollado los comicios en azul. El Kicillovismo hizo una cumbre muy importante en Tapalqué y en paralelo la Cámpora hizo un plenario muy importante también en Tandil. Son quizás dos de los datos más fuertes que tuvo este fin de semana político, sobre todo teniendo en cuenta las posiciones que están marcando el cristinismo y el kicillovismo, cada uno por su lado por ahora, como dos movimientos independientes entre sí, que era un poco lo que planteaba el gobernador, pero bueno, esa separación entre la Cámpora y Kicillof generó obviamente varias rispideces que se mantienen hasta hoy. Punto número 1, Tapalqué había un plenario de Movimiento Derecho al Futuro, que es el nombre del partido que se denomina, que tiene como referencia al gobernador Kicillof, y era un poco por hacer pie firme en la séptima sección electoral. Séptima sección electoral que tiene 8 distritos. Eligen Tapalqué, me parece, como piedra fundacional porque el intendente de Tapalqué, Gustavo Cocconi, es quizá uno de los dirigentes más fuertes, o por lo menos que más posicionado está con respecto a esta interna que tiene Unión por la Patria, con muchísima participación de dirigentes olavarrienses. Podríamos decir, encabezados por Liliana Yuin. Liliana Yuin, que fue como designada una especie de coordinación regional del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, es decir, es como la delegada del ministerio de Andrés Cuervo Larroque en toda la sección, ¿sí? Bien. Un dato para destacar, que fue uno de los que más coincidió en las consultas de post-encuentro, es que se está discutiendo un poco lo que está pasando con el peronismo, no solo a nivel nacional, sino también provincial y seccional, pero no hay ruidos en Olavarría, por lo menos por ahora, no hay ruidos grandes con respecto al liderazgo de Maximiliano Wessner como intendente, es la figura máxima del peronismo en nuestra ciudad, porque detenta el cargo además de intendente. No hay ruidos, no se planteó hacer una interna en Olavarría, no se planteó cuestionar por lo menos a Wessner, y me parece que se resaltó el liderazgo aún en un plenario que no es de su rama del peronismo. Sí. De hecho, Wessner estuvo en Tandil en este plenario de la Cámpora. Varias presencias importantes. Una corrección. Ya me le hicieron en la nota radial. Le mando un abrazo a Liliana Yuin, que dijo que había estado compartiendo bizcochitos y demás. Bien. Con alguien que yo dije que no estaba, pero sí estaba. Que era ok. la CGT, que tuvo representación con Carlos Mansur, que es el secretario general de la CGT Delegación Olavarría, Regional Olavarría. Hubo un teléfono descompuesto. Voy a desnudar la cocina del periodismo. Consulté había 400 personas en Tapalqué. Un montón. Consulté a 2 personas que me dijeron, mira, vi a tal, no vi a tal. Daba a entender, de hecho, esas afirmaciones que además coincidían, y eran 2 dirigentes muy distintos entre sí. Bien. Coincidían en 2 cuestiones en ese momento, que estaba José Stupia, que era el secretario general de los trabajadores municipales, que entre comillas, había ido por las de él, es decir, representando al gremio, más no a la CGT, y que no habían visto a nadie de la CGT. Esas eran las 2 premisas que por ahí habían llegado. Entonces uno dice, no estaba la CGT, sí estaba. No solo estaba, sino que estuvo Carlos Mansur, que es secretario general de la coordinación de la CGT regional, y además habló
fue uno de los oradores de un encuentro que tuvo alrededor de 40-50 oradores. Hubo un montón de dirigentes, ¿no? De Mario Pinto, Akido Lavarría, Inari Gerategui, Facundo Galanti, quien es también sindicalista, había gente de nuestra América, había varios dirigentes, José Gervasio González Hueso, quien es funcionario del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Bien. Y había una presencia particular, muy llamativa, un poco rompió el esquema y un poco las miradas se fueron hacia allí. Se sumó al Movimiento Mayo, había gente de Suteba, había concejales, estaba Osana Casola, estaba Telma Casot, Osana más representando al Movimiento Mayo, e incluso es funcionaria de la provincia de Buenos Aires. Sí. Telma Casot más cercana a Liliana Schwinn. Estaba José Severri, el viejo y archiconocido José Severri, ex intendente de nuestra ciudad hasta el 2015, un dirigente muy importante en la historia de nuestra ciudad. Después de esa derrota se alejó un poco de la política, se dedicó al mundo empresarial, de hecho es empresario, y aparece en los primeros planos nuevamente. No solo se lo vio, sino que se lo escuchó. Fue uno de los oradores, habló, dijo que hay que hacer mucha autocrítica, que el peronismo todavía se debe una autocrítica, habló de que el peronismo le tiene que empezar a hablar a las pymes, que le tiene que empezar a hablar a sectores que nunca les habla, que le tiene que dejar de hablar a la política y tiene que empezar a abrirse a escuchar a otros sectores. Hizo mucho énfasis justamente en las pymes, él es empresario, y además tiene una cercanía muy importante. De hecho, por lo menos a mí lo que me dijeron es que estaba como representante, entre comillas, de Gabriel Catopodis, quien es el ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires. Son dirigentes que trabajaron juntos muchísimos años. De hecho, tanto Severri como Catopodis formaban parte de una triada de intendentes que acompañaba a Sergio Massa en la época del Frente Renovador, opositor a Cristina Kirchner, junto con Joaquín de la Torre. Y las vueltas de la vida. Hoy Catopodis está con Kicillof, Severri un poco lo sigue, y Joaquín de la Torre hoy es casi un funcionario o un legislador libertario. Por eso digo las vueltas de la vida de ese variopinto. Bueno, y Massa es Massa, ya lo conocemos todos. Pero bueno, llamó mucho la atención, sorprendió, y es algo a tener en cuenta. Sí, además no se estaba viendo mucho, no aparecía en muchos lugares, ni siquiera en los medios, es como que salió. Y además, vueltas del destino, de la vida, porque hay mucho de armado y hay mucho de casual. En la foto que trasciende el fin de semana, Severri aparece adelante, al medio, y casi que, si bien el ministro de Gobierno de la provincia, Carlos Bianco, estaba agachado, Severri como que le tiende una mano y queda como que se están abrazando. Yo digo, bueno, qué cercanía, digo, ¿no? Qué fuerte. Además de Carlos Bianco estaba el ministro de Agricultura, Rodríguez. Había una presencia bastante importante de dirigente de la provincia. Ya te digo, es una especie de piedra fundacional del Movimiento Derechos del Futuro en la séptima sección. Me parece que llega a discutir el manejo del peronismo, pero por lo menos los dirigentes olavarrienses dicen que en Olavarría eso no va a pasar por ahora. Que hay cierta conformidad en todo cómo se está manejando. De hecho, hay datos de la realidad. Digo, en 2023 el peronismo fue unido, aún en internas. Digo, si bien estuvo Hernán Parra, estuvo Eduardo Rodríguez, eso después se unificó y todos están trabajando juntos. Si hablamos de ausencias llamativas, Hernán Parra no estuvo. Hay como una especie de, entre comillas, guiño a la gestión Wessner de no participar e incluso acercarse al espacio del intendente. Pero lo concreto es que pasó esta cumbre en Tapaqué, que dejó mucha tela para cortar y va a dejar mucha tela para cortar para lo que viene. Plenario en Tandil, estuvo la Cámpora, estuvo Máximo Kirchner en Tandil. Nada menor la presencia de Máximo Kirchner en estos contextos. Llamó la atención, no porque suelen hacer este tipo de plenarios. Máximo Kirchner está recorriendo la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, justo Tandil, en los tiempos que estamos viviendo, sí un poco paró las orejas de algunos dirigentes. Hubo presencia olavarriense, claramente, estuvo el intendente Wessner, estuvo uno de los, podríamos decir, asesores, ex diputado provincial César Valicenti, la jefa de gabinete Mercedes Landívar y el concejal Federico Aguilera, que por lo menos en las fotos fueron los cuatro visibles que estuvieron. ¿Tendrá esto algo que ver con las próximas elecciones de rectorado que se viene? Todo tiene que ver con todo. Hay probabilidades, de hecho había un rumor de que hubo algunas reuniones
en esas horas que estuvo Máximo Kirchner en Tandil. Pero en lo concreto y en lo partidario, Máximo Kirchner se mostró muy cerca de Rogelio Iparraguirre, quien es diputado nacional, con dirigentes jóvenes. Esta particularidad que tiene la Cámpora de fomentar mucho la participación de la juventud, Sí. Y con un plenario donde se están discutiendo diversas formas de gestionar en las regiones, ¿no? No es casual que en una de las mesas se lo vio al intendente Wessner sentado, estaba Mercedes Landívar también en otra mesa, el intendente de Azul, el Nelson Sombra, estaba presente en una de esas rondas que se arman y se discuten, y se trabaja mucho en lo que tiene que ver con los lugares de territorio, y se suele dividir entre los lugares que se gestiona y los que no se gestionan. Cada uno tiene miradas distintas en torno a cómo avanzar en esta cuestión, pero llamó la atención, ya te digo, la época, no tanto la presencia. De hecho es algo que se suele hacer, si bien no estamos acostumbrados, porque en Olavarría creo que no se hizo alguna vez muy rara algún plenario de la Cámpora de esta magnitud. Es más, me atrevo a decir que si hubo alguna vez estaba el Cuervo Larroque, hoy enfrente, pues han pasado muchos años. Pasaron cosas. Y eso delata mi edad también. Pero lo concreto es que la Cámpora también hizo sus movimientos en esta semana particular por un montón de cuestiones. Pero lo concreto particular porque se están definiendo cuestiones electorales importantes. Ya sabemos cuándo vamos a ir a votar. Lo que no sabemos son los plazos en los cuales se terminará dando la elección. Bien. Hoy, y con esto cerramos, hoy hay doble sesión en diputados y senadores de la provincia de Buenos Aires. Se van a discutir los plazos. Ya hay un entendimiento, hay un acuerdo de dilatar un poquito más los tiempos. Si bien el sector de la Cámpora quería sostener lo que estaban, aceptó ceder un poquito más, algunos días más, que es un pedido de la Justicia Electoral de la provincia de Buenos Aires. La provincia y algunos bloques opositores aceptaron ceder un poco en algunos días y se llegó a un punto intermedio en la cual hoy tanto en diputados como en senadores se va a aprobar, y ahí sí ya va a estar oficialmente definido el calendario electoral. Se van a correr algunos días de presentaciones, es decir, el cierre de lista va a ser antes. Va a dar menos tiempo a negociar de aquí en más. Claro. Pero le va a dar aire a la justicia electoral para definir algunas cuestiones. ¿Cuál era la cuestión más complicada? La impresión de boletas, la presentación de boletas. Eso necesita tiempo físico y para que se den una idea, la presentación de boletas recién era, creo que 20 días antes de la elección. O sea, la presentación había que aprobarlas e imprimirlas, distribuirlas y después efectivamente... Sí, muy sobre la fecha. Sí, muy sobre el pucho. Se corrieron creo que alrededor de 15 días todo, 10, 15 días, y con eso la justicia electoral entiende que daría los tiempos. Pero bueno, eso tiene que pasar y va a pasar hoy. Viste que esto siempre se cae, hay una negociación de último momento. Bueno, lo concreto es que por lo pronto hoy habría ya la última definición del calendario electoral. Bien, eso hasta acá fue muchísima información y además pasaron 2 días, en 2 o 3 días. No le contamos semana. todo de la semana pasada, No. digo, bueno, nada. Y las cosas que se vienen también esta semana, porque va a estar movidito. Un pequeño asterisco, miércoles, no sé la hora. A las 14, a las 2 de la tarde. A las 14 habrá elección a rector en Tandil. Ya se sabe, 2 listas, una encabezada por Marcelo Baba, que va por la reelección. Laura Giosa es la opositora, en este caso, encabeza la lista opositora. No sabía la hora, mira, hoy me voy con más información de la que vine. Pero bueno, es un asterisco no menor para la radio, para la facultad y para todo el mundo universitario. Y también para la política. Veremos cómo se planta esa semilla de discusiones políticas en la universidad. Tal cual, bien, estábamos dialogando entonces con Alexis Grierson en su columna de todos los lunes de política local. Bueno, recordamos también que para todos aquellos que también quieran sumarse, Alexis junto a Josefina tienen un newsletter que sale todos los domingos. Que a veces miente. Que a veces. Como el tema de la CGT, pero bueno. Pero se puede pasar algún datito. Sí, es muy difícil. Las fuentes son las personas que también son todos unos mentirosos. Además. No, ya está, lo dijiste todo. Listo, ya, después se puede mentir, sí. No puede haber. Bien, esto fue, bueno, lo que decíamos sobre la política local y lo que va a acontecer también en las próximas semanas, como estamos hablando bien de las elecciones de rectorado.